Estimados amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa VPS News. Su servidor y amigo Álvaro Cordón Álvarez. El día de hoy vamos a tener un programa interesante, como siempre. Tratamos de hablar de temas que tengan un efecto de carácter fiscal y de carácter cultural. Y el día de hoy vamos a estar con mi querido Luis Díaz Mirón Álvarez, al cual es el patriarca de la familia y es orgullosamente mi primo, un gran laboralista, un gran profesional de la materia y un hombre con gran sentido humano. Vamos a hablar del tema de lo que son los sindicatos. De ahí nos vamos a pasar, esto lo vamos a ver en el tema de tópicos fiscales. De ahí pasaremos como siempre a nuestra entrevista, donde hoy tenemos a una dama que nos va a hablar de temas muy relevantes en materia del Ecuador, en materia de lo que va a ser la parte también del trabajo en equipo. Y por último terminaremos con las noticias. VPS News, como siempre, comentaremos algunas de las noticias que en este momento son muy sonoras y muy relevantes. Ya estamos aquí, estamos en VPS News. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Continuamos en tópicos fiscales. Estefi, ¿me ayudas redireccionando el micrófono? Tantito para arriba. ¿Para arriba? Sí. Tópicos fiscales y mi querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, Álvaro. Gracias nuevamente por la invitación. Es para mí un honor, un privilegio y un placer siempre estar contigo y con el auditorio que nos hace el honor y el favor de vernos. Gracias, Luis. Oye, vamos a platicar un tema tú y yo hoy, que es un tema extraño para todos nuestros amigos, que es una figura que suena a diario, que se llama la figura de lo que es, ¿qué son los sindicatos? ¿Para qué sirven los sindicatos? Pregunta desde ahorita, ¿son buenos o son malos los sindicatos? Entonces yo quisiera que en preguntas cortas, respuestas cortas, lográramos abordar lo más relevante de esta figura. Y si te parece bien, iniciaríamos primero, antes que nada, diciendo cualquier llamada, cualquier comentario, márquenos al 55 70 10 6987, 55 70 10 6987. Están pasando en pantalla nuestros números telefónicos, todo lo que son las redes. En Buró Profesional nos encuentran en TikTok, nos encuentran a través de Facebook, nos encuentran a través de Instagram y estamos en el correo de acordon@bps.com.mx y lvidals@bps.com.mx. Le enviamos saludos a la licenciada Vidals, que no pudo asistir el día de hoy. Y bueno, Luis, iniciamos, si eres tan amable. ¿Qué es la figura de un sindicato? ¿Para qué sirve? También, amigos, si se los ofrece, en mi correo ldiazmiron@diazmiron.com. Ahí vamos a poner ahorita tus redes. Todas tus redes van a salir. @diazmiron.com, con mucho gusto. Aparte, mi firma, Bufete Díaz Mirón, es asociada y somos un canal adicional de la firma de Álvaro y Liz para todo tipo de servicios. Tenemos como socios estratégicos dentro de la firma de BPS toda el área laboral a través de Luis Díaz Mirón, que es Bufete Díaz Mirón de muchos años, toda una experiencia laboral de muchos años, y que a continuación presentaremos tus redes y tus números telefónicos. Muchas gracias. Luis, platícame, ¿qué es un sindicato y para qué nos sirve? Hombre, has puesto una pregunta muy rápida con un dedo en una llaga. Y esto tiene que ver con, diría yo, la nueva dinámica y la nueva cultura laboral. La nueva cultura que, como tú bien sabes, Álvaro, va a consecuencia de esta legislación laboral, la gran reforma del 1 de mayo de 2019, que trae su antecedente, la reforma constitucional y el marco internacional que es el TEMEC. Nos obligó a cambiar la perspectiva de ver el sindicalismo no como una herramienta o no como un canal de comunicación o de diálogo malo necesariamente. Un sindicato es una agrupación de patrones o de trabajadores, dice la ley, para la defensa
estudio y mejoramiento de las condiciones. Pero fíjate, me estás diciendo que pudiste ser, nada más quisiera un punto. Están apareciendo en las redes y me están poniendo la de JJ Díaz Mirón, @diazmirón.com, que es la de Juan José, que también es del despacho. Por favor, ya apareció ahorita Luis Sí. Díaz, L. Díaz Mirón, @diazmirón.com, también teniendo ahí ya tu número telefónico, que es 55 56 05 48 83. Quitamos el 01, ya no existe el 01, por favor, Diana, si eres tan amable. Luis, me dices que puede haber agrupaciones de patrones. Querría decir que puede haber sindicatos de patrones y sindicato de trabajadores. Claro, hay sindicatos de patrones y de trabajadores. El modelo más normal y el modelo más usado es el sindicato de trabajadores, pero el gran y magnífico sindicato patronal por excelencia en México, ni más ni menos que es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Coparmex. La Coparmex es el sindicato patronal por antonomasia. Y legalmente pueden los patrones, con 3 patrones o más, constituir por lo menos un sindicato. Todo eso hoy, la cuestión de sindicatos, tanto patronales como de trabajadores, y lo que más se usa es sindicatos de trabajadores. Hoy, el monopolio de la tramitología, el orden, la autorización y la expedición de las tomas de nota, hoy corresponde al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un ente nuevo de la Administración Pública Federal, creado a raíz de la reforma. Antes eso dependía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en provincia, en el interior de la República, de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Pero tendría que haber este centro, tendría que estar en todo tipo de reunión sindical, No, o sea, para la toma de nota, ¿o para qué es? No, al amparo de las nuevas reformas, los trabajadores, entrando a un esquema de Trabajadores, que es la regla de general. un sindicato de trabajadores, que es la regla general, a la cual nos vamos a referir como sindicato hoy, nada más sindicato de trabajadores. 20 o más trabajadores pueden hoy constituir un sindicato. Y en una empresa puede haber más de uno. Y en una empresa hoy técnicamente puede haber más de uno. Es un modelo no muy usado normalmente, pero puede haber más de uno. Yo en lo particular no lo recomendaría, pero puede haber más de uno. Y no es que los consultores o los patrones recomendamos que haya unos sindicatos. Una cosa muy importante al auditorio hoy, que deban de saber, a raíz de la gran reforma, hoy el control, la autorización, insisto, de los sindicatos depende del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero el decidir si hay o no sindicatos en una empresa, hoy, querido patrón, ya no depende de usted, a raíz de la reforma, ya no depende de usted. Antes, antes, muy recientemente, antes del 1 de mayo del 19, y dependía mucho este esquema por un sistema de protección laboral e incluso fiscal. Hoy ya no, mi querido Álvaro. Hoy cambió las reglas totalmente. Hoy los trabajadores son libres y soberanos, como lo eran antes, pero hoy sin ninguna cortapisa. Yo te quisiera preguntar, Luis, porque la figura de un patrón contrata a una figura sindical, que es una figura que representa a los trabajadores. Corrijo, hoy el patrón no contrata al sindicato. Hoy los trabajadores o crean su sindicato o se afilian o adhieren a un sindicato constituido. Y cuando los trabajadores hacen eso y constituyen o tienen ya su sindicato, entonces hoy los trabajadores son los que van y le tocan al patrón. Antes era diferente. Okay. Lo has dicho tú. Antes yo, patrón, tenía el sindicato. Pues no tenía, pero recomendaba, sugería o aceptaba un sindicato. Okay. Hoy, al revés, los trabajadores constituyen
se adhieren o, muy importante, los trabajadores hoy, en muchos casos, han decidido no adherirse a ningún sindicato y no tener vida sindical. Hoy, la famosa decisión de ¿tengo o no sindicato? Ya no es patronal. Fíjate, ese detalle, es que Luis, se oye muy sencillo y acuérdate que acá se oye muy fuerte en la radio. Pero, no, está bien, no pasa nada. Perdón. Luis, es que es bien importante este detalle porque anteriormente, efectivamente, el patrón era el que buscaba el sindicato, llámalo como lo quieras afiliar, se juntaba, tenía su sindicato y lo imponía. Hoy es una parte de que los trabajadores son los que definen si sí quieren o no quieren. Si sí quieren, tienen la voz de representación. Claro. Ese es el gran cambio, porque me ha tocado empresas que me dicen, es que ahora es una obligación tener sindicato. Y me acabas de decir, ¿no? Hoy no es una obligación. Es tener muy sindicato. importante esto que dices. No, hoy, que los amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos lo entiendan con claridad. Hoy no hay obligación de que una empresa tenga, por decirlo entre comillas, un sindicato. Hay obligación para la empresa si los trabajadores deciden afiliarse o constituyen un sindicato. Entonces el patrón la empresa tendrá, lo tiene que aceptar. ¿no? Entonces el patrón tendrá el derecho y la libertad de, con el sindicato, entonces entablar una relación de naturaleza colectiva. Ese es uno de los principales cambios. Dos, de que hoy la democracia sindical, a través de voto personal libre y secreto de los trabajadores, ha implicado el que los trabajadores son los que deciden, insisto, sumarse, adherirse, constituir un sindicato. Y hoy mismo, todavía más, en una empresa pequeña, mediana o grande, donde haya ya un sindicato establecido, hoy un trabajador tiene la libertad de pagar o no la cuota sindical. A ver, ¿cómo? Porque antes era que de cajón les descontaban antes era la obligatorio. cuota sindical. Hoy no. En términos de las nuevas disposiciones legales, el trabajador tiene el derecho libre y soberano de decidir si paga o no la cuota sindical. Correcto. Punto. Es uno de los grandes cambios. Pero vaya, eso por favor, amigo y amiga que nos está haciendo escuchar, que no nos dificulte. La nueva dinámica laboral a nivel números macro, mi querido Álvaro, un poco más para dar un poquito alcance. macro, a ver, dime. Números. Antes, diríamos, en la vieja época del corporativismo político, decíamos que había un sindicalismo muy duro y muy férreo. Y imaginaba, en cifras oficiales, se imaginaba que había no menos de 500,000 contratos colectivos en el país. ¿Ahora cuántos estamos Bueno, hablando? de esa primer criba, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de esa primer ordenación que se llevó a cabo del 1 de mayo, ojo, del año de 19, Okay. a el 1 de mayo del 23 del año pasado, resultó que había contratos colectivos registrados y autorizados, nada más 139,000. De medio millón de contratos. Entonces, nuestra realidad es 139,000 contratos colectivos que había, porque al cierre del procedimiento de, diríamos, certificación, legitimación, o, en palabras lisas y llanas para la audiencia, de contar cuáles son los verdaderos y la neta en los números sindicales de México, únicamente contamos con 38,000 contratos colectivos. Luis, yo te caso Lo cual nos lleva de la mano, Álvaro, a decir, compañero patrón, que nos está escuchando, o trabajador, si usted es trabajador, usted tiene la libertad o no de asociarse, constituyendo o no un sindicato. Punto. Y usted, patrón, tiene también el derecho de trabajar o no con un sindicato en la medida que sus trabajadores lo decidan o no. No hay una imposición, ya no son las reglas generales, incluso los procedimientos para
un emplazamiento a huelga en donde antes, dicho con toda claridad, Claro. te extorsionaban o te presionaban porque la ley lo permitía con por lo menos 6 días no hábiles, naturales de anticipación para la firma de un contrato colectivo, lo cual lo obligó en antaño, tú lo usaste, yo Sí. también lo usé, a tener un modelo de protección, es decir, de tener contratos colectivos con sindicatos amigos con los cuales se permitía encontrar un contrato Pero, colectivo de protección. Eso, Álvaro, eso, amigos que nos están a su favor de vernos, pasó ya a la historia. También déjame comentar, aquí tú dices que pasa la historia y lo ves muy fácil, pero hoy por hoy de repente puede llegarte y te tocan a la puerta gente que somos del sindicato tal y quieren meterse y quieren ver si se afilian o afilian a tus trabajadores. A ver, uno. Y entonces de repente el patrón dice, oye, ¿en qué mundo estoy? Porque sí, efectivamente, alguno a lo mejor dice, caigo con ese, pero entonces ese es otro del que ya habían escogido otros trabajadores y se convierte. Esa figura sigue existiendo porque siguen llegando los tíos a tocar a la puerta. Somos del sindicato tal, ¿cierto o no? Sí, cierto, siguen llegando. Patrón, no se deje usted extorsionar, engañar. Hoy no caiga en esa trampa. Los trabajadores tienen la libertad de afiliarse o no con el sindicato que les toca, no a usted. El sindicato no le debe tocar la puerta a usted. El sindicato le debe tocar la puerta y le debe abrir el corazón en la buena. Qué bonito lo dices, pero la realidad es que los esperan y les dicen. Bueno, los pueden esperar, los pueden enamorar, o los pueden conquistar y los pueden reclutar. Es correcto. Y qué bueno, porque en la medida de que ese reclutamiento, esa labor seria, profesional, ocurra, entonces en esa medida vas a tener un sindicalismo serio, profesional, auténtico. Entonces los trabajadores, insisto, en una empresa pequeña, mediana o grande, se van a sentir totalmente representados. Luis, yo te entiendo. Eso es el mundo ideal. Ese es el mundo ideal, pero yo te entiendo en una cosa. Cuando toda la vida hemos visto que de repente la figura de un sindicato puede llevar una serie de peticiones representando a la parte de los trabajadores demasiado excesiva. Entonces, normalmente se busca o se buscaba tener una comunicación con esas figuras sindicales para que haya una buena mediación, un buen diálogo de las prestaciones. Entonces, imagínate que llegue uno y diga, yo me voy a meter y se convence a 5 trabajadores y llega otro y convence a otros 20 y llega otro y convence. En una empresa de 150, 200 trabajadores, pues sí pueden, como tú dices, llegar a reclutar 3, 4, 5 sindicatos y se pueden afiliar a ellos. Tú como patrón, pues también quedas a veces un poco expuesto, ¿no crees? Por supuesto que quedas expuesto. En ese modelo de, diríamos, multisindicatos, tu empresa vas a tener el privilegio de dialogar con el sindicato mayoritario. Correcto. Como regla general. Ahora, no es un modelo, Álvaro, y a los amigos de la audiencia, no es un modelo, por favor, no hay que asustarnos, no es un modelo muy usado ni muy normal, es un modelo totalmente anacrónico. Más bien, no, la palabra no es anacrónico, es un modelo no normal. Y que era algo que se usaba a veces en el pasado. Se usaba porque en el pasado había, en materia laboral, la ley permitía, y lo permitió históricamente, teníamos una ley muy rígida, una ley muy política, muy corporativa. Pero una de las cosas, yo podré o no estar de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador. En lo que sí estoy de acuerdo, porque han hecho un trabajo muy bueno, es en el proceso de implementación de la reforma laboral. Lo han hecho muy bien, han manejado mucho mejor las buenas prácticas. Eso es muy importante. Han concentrado con normas políticas y criterios a través de un ente, ya me he referido, ese famoso Centro Federal de Conciliación de Registro Laboral, serio, conciliador,
rígido, en donde para entrar ahí los sindicatos y los trabajadores tienen que montarse a una plataforma electrónica. Entonces, amigos empresarios que nos están haciendo el favor de escucharnos, o amigos trabajadores, tenga usted confianza en el modelo nuevo. Tenga usted confianza en el modelo nuevo. Y antes que se nos vaya el tiempo, porque aquí en la radio y en la tele en vivo se nos va muy rápido el tiempo, yo quisiera en 2 minutos referirme a nivel noticias a lo que hoy al mundo laboral nos ha sorprendido. En el mundo de la industria automotriz, la huelga de Audi Puebla. Bueno, este punto que me estás mencionando lo hablábamos tú y yo el día de ayer. Así es. La semana pasada tú asististe a Audi Puebla. Tú Bueno, me dijiste, a ver, déjame comentarte, nada más. Hoy estamos viendo una situación que ha evolucionado y cuando tú hablas de un sindicato, fíjate, hay temas. Hablas de Puebla, es sinónimo de Volkswagen, perdóname. Sí. Y cuando hablabas de Volkswagen, hoy hablas de Audi. Y cuando de repente te dicen, oye, hay un sindicato de Audi que rompe, no llegan a acuerdos, es muy importante entender, a grosso modo, que esto sí es, alguien diría, si eso le pasa a ellos, ¿qué pasa con nosotros, el mundo de los chiquitos? Qué bueno que lo tocas. No fui a Audi Puebla, fui a Ciudad Modelo, en donde está Audi. La fábrica de Audi en Puebla. Ciudad Modelo es una ciudad industrial modelo, en donde me permito felicitar al gobierno del estado de Puebla, porque históricamente, después de muchos años, construyó una ciudad industrial efectivamente modelo, con facilidades, con normas, con limpieza, con transparencia, con orden, espectacular. Y ahí, curiosamente, está instalada esta magnífica planta, que hoy está en un estado de huelga. No puedo dar ninguna información acerca de el por qué. Lo que sí, noticias públicas, el sindicato había pedido en su petición última el equivalente a un 15%, la empresa ofreció un 5%. Había que ver los detalles, que no los conocemos, y hoy, ya a casi 48 horas del estallamiento de la huelga, estoy prácticamente seguro que la empresa, que es una empresa muy seria y muy bien representada, habrá hoy promovido ya lo que se conoce como un procedimiento de inexistencia de esa huelga, y por la vía jurisdiccional el conflicto tendrá su desarrollo. ¿En cuántos días y en cuántas semanas o eso únicamente se conocerá como venga? Pero esa afectación y ese gran, lo has dicho muy bien, ese gran ruido nos ha alertado y bien lo has manifestado. Si en esta empresa sucedió, ¿qué le espera a las empresas pequeñas? Ese es el miedo de un pequeño empresario. Estamos hablando de una empresa de gran seriedad. Sin entrar a mucho fondo, pues la realidad es que el procedimiento, como dices, tiene que ser un diálogo. De acuerdo. Ahora, ¿qué le recomiendo a ese pequeño empresario? Olvidémonos de ese gran conflicto que, cierro paréntesis, como noticia, ha sido gran noticia. Ha sido algo importante. No, regresemos. ¿Qué le recomiendo a ese pequeño empresario que nos está haciendo el honor de escucharnos? Que le recomiendo en su fuente de trabajo que mida su clima laboral con prevención, comunicación, limpieza, orden, transparencia, que solucione los problemas, que tenga gente sensible con el diálogo, que dialogue con sus trabajadores, o que tu patrón pequeño, de esas 20, 30, 40, 50 o 100 o 150 empresas, tenga la capacidad para dialogar con ellos. Si todo eso lo haces, y lo haces en forma sensible, con un sentido común, yo le auguro a usted, patrón. Sin problemas. Sin problemas. Pero lo que dijiste, fíjate, tener una buena administración, tener un buen diálogo, tener una buena comunicación, tener un buen detalle. Eso es muy importante para poder estar claro en que la comunicación con tu
sindicato con tu patrón, y principalmente lo voy a decir, el patrón con sus trabajadores Bueno, lo va a alejar de los problemas. Es correcto, lo va a alejar de los problemas y lo va a alejar de los sindicatos que andan coqueteando, como decíamos hace rato, tocando la puerta. Sí. Entonces, Sí. esa es la regla de oro, la comunicación, la solución, la prevención y el diálogo. Por favor, hoy la conciliación se tuvo que poner como mandato constitucional en el artículo 123. A ver, aclárame eso. No como recomendación. Hoy la conciliación es la regla de oro. Dice la Constitución, antes, trabajador o patrón, de ir a un conflicto, a un juicio, antes tiene que ir forzosamente a una instancia conciliatoria. No le está diciendo que tiene que conciliar forzosamente, no. Le tiene, antes de acudir a tribunales, tiene que ir a una instancia conciliatoria. Y para eso hay un grupo especializado. Se llaman centros de conciliación, federales o locales, que aparte, y gran publicidad, están haciendo un trabajo extraordinario. Exactamente. Y porque números también, tú como buen contador y fiscalista, de 10 casos que hay en el medio, de 10 posibles conflictos, 7 se están arreglando. Bueno, es una gran conciliación. Y eso nos ha ayudado mucho en el medio laboral a construir confianza, a cambiar de política, a tener una dinámica absolutamente diferente para privilegiar la confianza entre las partes. Y eso se ha logrado. Eso es un logro espectacular. Me queda claro. Que no dejaré de decirlo en cualquier tipo de micrófono que me presten, como hoy me lo estás compartiendo. Hoy ha sido clave para nuestro país el haber tenido. Y hago una llamada de atención, si hoy nos está haciendo el honor y el favor de escucharnos alguna autoridad del Poder Ejecutivo, que son los que instalan, financian y ponen los centros de conciliación. Por favor, instale más. Por favor, ponga más normas. Por favor, métale más dinero a los presupuestos estatales y federales para construir más conciliaciones, hacer más conciliadores, que la conciliación sea una mega especialidad. Se privilegie la comunicación. Totalmente. Yo creo que ese tiene que ser el instrumento. Y te voy a decir un punto adicional, como tú lo dices. No solo que se privilegie, que se entienda que cuando uno llega a una conciliación y el patrón paga lo que le corresponde, ese pago, perdón, lo voy a decir, tiene que causar impuestos. Sí, claro. Y ese pago que causa impuestos también tiene amigos, porque te lo quiero decir, muchos llegan a la conciliación y le pagan y dicen, le estoy pagando aquí en la junta y con eso deduzco. No, necesitas tener tu CFDI, tu comprobante de carácter fiscal, pero va junto con la conciliación, porque de repente llegamos, concilian, Luis, te tocan 10 pesos y se los vas a pagar. Esos 10 pesos pagan un impuesto, Luis, sí, porque es una percepción que genera el trabajador por su trabajo. Y sí, efectivamente, como bien dices, usted, patrón, los paga, bien lo ha dicho aquí el señor Cordón, por favor, que ese pago tenga su certificado fiscal totalmente en orden para que usted lo pueda hacer deducible y también el trabajador tenga un comprobante seguro. Y así mejoraremos y transparentaremos todo el comercio económico que se da a nivel centros de conciliación. Pero fíjate, ese centro de conciliación va a ser un gran trabajo porque es tripartita. Va a ser que el trabajador reciba el beneficio económico de esa gran conciliación. Va a ser que el patrón deduzca el pago de esa gran conciliación que se logró y va a ser que el fisco reciba el debido pago de los impuestos de esa. Si no se llega a esto, la conciliación no se da. La gente tiene que entender que los pagos que el patrón hace a sus trabajadores también deben de cumplir una situación fiscal, porque si no, el gran perdedor de la novela sería el fisco y el patrón no deduce
y no recibe impuestos. Tiene que ser una situación ganar-ganar, win to win. Es correcto, y yo con eso estamos rematando y haciendo un círculo perfecto. 1, la nueva regla. 2, la libertad sindical. Total y absoluto. 3, usted trabajador tiene el derecho a afiliarse o no. 4, usted patrón tiene obligación, cuando sus trabajadores sean afiliados a un sindicato, de entablar unas pláticas con ellos para la firma de un contrato colectivo. 5, tiene usted la libertad contractual de tener relaciones laborales con o sin sindicatos en la medida que las circunstancias se dan. Y 6, la llave de oro es la conciliación. Y 7, cuando haya conciliación, ya sea privada o pública, cuide, por favor, sus temas fiscales. Bueno, yo siempre se los diré porque toda la gente se ríe y le dice, logré esto, sí, nada más que a la hora que llegas a la situación no pagaste impuestos. Hay trabajadores, Luis, déjame decírtelo, llegan y dicen, ya logré mi liquidación. Van, lo declaran en su declaración anual porque lo tienen que hacer manifiesto y les sale a pagar el impuesto. Sí. ¿Por qué? Porque no hubo el debido diálogo, comunicación para hacerlo de Es correcto. Luis, de esta plática Vendrán salido muchas. No, hombre, han salido temas. Tenemos la de la Junta para poder ver qué es ese instrumento de conciliación claro, rotundo, que se ha fomentado y del cual estamos hablando. Hablaremos y invitaremos también a otra parte de nuestro equipo laboral para poder dialogar esto y poder ver las partes de carácter fiscal. No me queda más que agradecerte, como siempre, mi querido Luis, tu experiencia, tu amistad, tu forma tan agradable de dialogar, tu mecánica de siempre de golpear, de expresarte con el corazón, como siempre lo has dicho. Gracias por acompañarnos una vez más en VPS News. Gracias por tu atención, por tu invitación, por tu interés, por tu liderazgo en VPS News, a este equipo maravilloso que nos hizo el favor hoy de apoyarnos aquí. Mi gratitud y básicamente a todos los amigos y amigas que en la audiencia nos han hecho el honor y el favor de aguantarnos, no, hombre, y de escucharnos. Déjame decir nada más, porque esto se queda para redes y está también en Spotify. Cualquier duda de carácter laboral, para eso tienen aquí a nuestro socio estratégico. Lo localizan ya sea en BPS en el 55 52 11 11 25, o se pueden comunicar también a Bufete Díaz Mirón directamente ldiazmiron@diazmiron.com o al 55 56 05 48 83. Una vez más, gracias Luis, y nos vemos en otra emisión de Hablando Laboralmente con Díaz Mirón, y estamos aquí en VPS News. Continuamos ahora con la entrevista. Gracias Luis.